amable, ¿cierto? Es como justo al almuerzo, así que... Además, sí. ¿Te puedo tomar este lápiz o no lo vas a usar? Sí, no lo voy a usar. Si después lo necesito por el tema, lo solicito. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a las orientaciones curriculares para la asignatura de EDU 107, Taller Comunicación Oral Escrita. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela Pérez, soy directora de Escuela de Educación. En años anteriores realizaba el liderazgo de la línea de cursos de asignatura del EDU 107 a nivel nacional. Sin embargo, ahora dado que asumí la dirección de Escuela de Educación Básica y que estamos en periodo de acreditación, no voy a ejercer el liderazgo académico. Más adelante les voy a explicar respecto a los elementos más bien operativos de cómo se va a llevar a cabo este semestre el envío de planillas y el diálogo de la información, ¿cierto?, con el director de escuela y con los académicos coordinadores en cada una de las sedes en las que ustedes vayan a realizar la asignatura. Vamos a revisar entonces la descripción, el etos de la asignatura, vamos a revisar brevemente el programa, para luego adentrarnos al tema del sílabus y el aula virtual y el nexo que tiene con el aula Reduteca, ¿ya? Puede que algunos de ustedes hayan realizado esta asignatura en años anteriores. El año 2014 se realizó un ajuste completo a la asignatura de EDU 107, ¿ya? Se ajustó el programa, se realizaron sílabus para las asignaturas diurnas y vespertinas y se crearon instrumentos de evaluación estandarizados para las cátedras 1 y 2. No son evaluaciones nacionales porque no se aplican en un mismo momento para todas las sedes, es decir, el mismo día y a la misma hora, pero sí es un instrumento que presenta los lineamientos y una rúbrica de evaluación para todos por igual. Para comenzar entonces, contarles que la asignatura tiene una modalidad de taller. El objeto es profundizar las habilidades comunicativas de los estudiantes de pedagogía para que puedan utilizarlas como herramientas eficientes en la adquisición de diversos aprendizajes, acudiendo de esta manera al conocimiento, lo que se traducirá en un mejor desempeño en la vida universitaria y proyectivamente en su vida profesional, ¿ya? Cabe señalar también que actualmente los estudiantes de pedagogía tienen una asignatura que también se vincula a esta que es EDU 107, que es el PCP-100, es una asignatura de metacognición, entonces también apunta a esta introducción al ámbito de vida universitaria, ¿cierto?, a cambiar el switch de venir de la enseñanza media, de una forma de leer distinta, de una forma de estudiar, de organizar los tiempos distinta, ¿cierto? Entonces, tanto MAT 212, que es una asignatura que no todas las pedagogías tienen, por ejemplo, básica no la tiene, porque tiene una línea de matemáticas, pero que es una asignatura inicial, ¿cierto?, de matemáticas. El 107 y el PCP-100 serían como una línea que reciben nuestros estudiantes de primer año para prepararlos y acompañarlos en esta inserción en el ámbito universitario. Cabe señalar que la asignatura se dicta en 3 modalidades, ¿ya? El EDU 107 se dicta para diurno vespertino, que tiene una duración de 18 semanas, y quizás algunos de ustedes van a dictar la asignatura en modalidad executive, ¿ya? La modalidad executive, a diferencia del tradicional diurno vespertino, tiene 22 semanas. Hasta el año pasado, el sílabus únicamente estaba pensado para 18 semanas. Las horas de cátedra son 2 horas de cátedra semanales, ¿ya? Tanto para diurno como vespertino y executive. ¿Qué nos pasaba en años anteriores? Que el profesor executive tenía 4 clases más y ahí debía como ajustar, hacer algo, preparar el examen, quedaba un poco a criterio. Ahora se va a subir a la plataforma un sílabus que también es para executive, que en el fondo lo que hace es ajustar los tiempos, porque estas 4 semanas no es que sean 4 semanas más hacia el final, son semanas que se van alargando o acortando en el mismo semestre dado el calendario académico por las fechas de cátedra, ¿ya? Sabemos que en UTLA las cátedras están determinadas en un periodo de 2 semanas, ¿cierto? Luego otro periodo de 2 semanas para cátedra 2 y también los exámenes, no es que las hagamos cuando queramos. Entonces, por esa razón el sílabo executive también se acomoda para poder ir alineado a las calendarizaciones institucionales, ¿ya? Eso también lo van a poder encontrar en el aula, que lo vamos a revisar más adelante desde la próxima semana. Las primeras semanas, tanto para diurno, vespertino y executive, son las mismas, así que pueden utilizar el sílabus diurno, el sílabus tradicional
sin problema para su preparación de las clases de Executive. La asignatura entonces, como les comentaba, tiene una modalidad de 2 horas de cátedra, 2 horas de taller, de clases presenciales y trabajo por medio de la plataforma en módulos virtuales, ¿ya? Los módulos permiten al alumno reforzar y profundizar los contenidos abordados en las clases presenciales, enfatizando aquellos relacionados con la comprensión lectora y la producción de textos. La idea es que en la cátedra se optimice el trabajo, en las horas de cátedra, el trabajo de taller. O sea, son horas presenciales donde la idea es que se trabaje taller, que los alumnos tengan actividades que están declaradas en el sílabo, que las realicen, que vuelvan con ellas a la hora presencial y que ahí el tiempo con el profesor se utilice para revisar, para hacer lecturas guiadas, modelamiento de comprensión lectora, ¿cierto?, de producción escrita, utilizando al máximo esas horas de presencialidad. En este ámbito, entonces, es importante destacar que el docente a cargo del taller debe acompañar el trabajo del alumno, brindando una retroalimentación oportuna y precisa sobre la producción escrita de los estudiantes. Eso es lo que esperamos. Comentarles que en años anteriores se generaron secciones con un gran número de estudiantes, habían secciones que tenían 63 estudiantes, ahora eso se ha disminuido, no manejo el número exacto del máximo por sección, pero se ha trabajado para ir disminuyendo cada vez más el número, atendiendo a que, por supuesto, sabemos que un trabajo de taller no lo podemos hacer con 100 estudiantes. No es lo mismo hacer una cátedra, ¿cierto?, sobre teoría de la educación en un auditorio lleno con 100 estudiantes, que ir revisando cómo está el avance de la producción escrita, la estructura, la ortografía, ¿cierto? La asignatura, entonces, como les señalaba, se vincula principalmente a la idea de la alfabetización académica, ¿cierto? Tomamos como una autora transversal para la organización de la asignatura a Paula Carlino, quien señala que leer y escribir son procesos intelectuales que se dan dentro de ciertas prácticas sociales, herramientas para aprender dependientes de modos culturales, de hacer cosas con el lenguaje, y es un despropósito que la universidad no se ocupe de ellos, porque las desaprovecha como estrategias de aprendizaje y porque los desconoce como constitutivos de las comunidades académicas que han dado origen y sostienen la propia universidad. Entonces, como les señalaba, la idea es entender que esta asignatura no solamente trabaja las habilidades comunicativas, ¿cierto?, de comprensión, de producción escrita, sino que la idea es entender este cambio que debe producirse en el estudiante porque su contexto social, su práctica social es distinta. La asignatura entonces se estructura de manera, se funda, ¿cierto?, en la idea de competencia comunicativa, entendiendo la importancia del cruce de los 4 ejes. Nosotros, a diferencia de cuando miramos las bases curriculares del lenguaje que contempla ejes, ¿cierto?, como la escritura, la lectura y la comunicación oral, la asignatura se estructura entendiendo el cruce, ¿cierto?, de la producción y la comprensión, tanto en el ámbito oral y escrito. Y esa es la idea de la disposición del programa. Por eso se va trabajando comprensión y producción, oralidad y escritura de manera paralela y progresiva. Aprender a producir e interpretar textos, entonces, entendemos que es un proceso que nunca concluye, que continúa por siempre, desde el aprendizaje de nuevos géneros discursivos hasta el perfeccionamiento de los mismos. En ese sentido, podemos tener alumnos que tengan dificultades en la escritura, otros que presenten un manejo quizás más suelto en la comprensión o la escritura, pero obviamente el enfrentar un contexto nuevo va a requerir el trabajo de nuevas habilidades y de adquisición de nuevos aprendizajes. Como les señalaba entonces, el concepto de alfabetización académica, ¿cierto?, no se consigue como la transmisión del saber, sino el desarrollo de la habilidad discursiva básica necesaria para el buen desenvolvimiento universitario en las distintas áreas, tanto humanistas como científicas. Esta asignatura, por ejemplo, en años anteriores, no estaba en la carrera de Pedagogía en Educación, Pedagogía en Biología, ¿ya? Sin embargo, se incorporó, entendiendo que la habilidad es necesaria para todo profesor. De hecho, esta es una asignatura que todo estudiante universitario debiese tener en sus mañas, ¿cierto? En el caso de Facultad de Educación, así lo entendemos y por eso todas nuestras carreras contemplan esta asignatura. Lo más probable es que ustedes, por eso mismo, se encuentren con secciones mixtas, donde van a tener estudiantes de psicopedagogía, de educación diferencial, de educación básica, de educación física, de pedagogía en inglés, ¿cierto? Entonces, la idea del curso fue organizarse en función al tema de la reflexión pedagógica,
entendiendo que es algo que es transversal a todos los estudiantes. Por eso, al momento que ustedes observen los textos que están considerados para las cátedras, se cambiaron. En años anteriores era, por ejemplo, Capital Cultural, y se fue introduciendo progresivamente el tema de la pedagogía, de la reflexión pedagógica desde este primer año de ingreso. Entendiendo entonces la competencia comunicativa como una práctica social, ¿cierto? Se va más allá de la mera búsqueda de la información, desde la comprensión, entendiendo como la recuperación, la evaluación, la interpretación, ¿cierto? Para llegar a esa producción. Por eso el cruce de esos ejes, y tanto en la oralidad como en la escritura, para poder desarrollar de manera continua la habilidad comunicativa. Vamos a ver entonces ahora brevemente el programa. Para ello prefiero salir de la presentación y ir directamente al programa de asignatura que está en el aula virtual. Me imagino que todos ustedes saben acceder a aula virtual. Se ingresa vamos a salir para que todos puedan, se ingresa a icampus.utla.cl y se van a encontrar con en esta solicitud, ¿cierto?, de usuario y contraseña. Todos debiesen tenerla. En el caso de algunas personas que trabajan en UTLA, muchas veces se les asignan cuentas como personas como corporativas y la cuenta como docente, que son distintas. Las cuentas docentes se ingresa con el root, ¿ya? Y con una clave que en el caso de que ustedes la olviden o se les bloquee, como me pasó a mí, por ejemplo, que no la usaba desde el año pasado, me contacto entonces con MSTI, que es el correo de Mesa TI, MSTI, que está acá abajo, acá lo encontrarán, ¿cierto? Soporte a docentes, anexo 6911 desde los teléfonos de UTLA, o MSTI, no se ve también ahí el correo, por el color naranjo, @utla.cl. Ustedes ahí señalan que necesitan acceder a su aula virtual y ellos les van a pedir el root, el nombre completo y la fecha de nacimiento y el correo. Entonces mejor ustedes inmediatamente cuando se contacten le envían esa información, así agilizan el tema del envío de la clave. Voy a volver a entrar. Un segundo. Y ahí ingresan al aula virtual. Les van a aparecer desplegados aquí todas las aulas virtuales de los cursos que ustedes estén realizando en distintas escuelas, siempre y cuando cuenten con aula virtual. Hay asignaturas que no cuentan con aula virtual y en ese caso ustedes únicamente encontrarán el acceso a través de Mi UTLA, ¿ya? Se ingresa con la misma clave que les comentaba para iCampus. Vamos a hacer el ejercicio. Un segundo. No me accede ahí a esa página. En esa página ustedes van a poder encontrar también unas especies de aulas, ¿cierto?, de comunicación. En el caso de las asignaturas que no tienen aula virtual, hay posibilidad de subir documentos o contactar con los estudiantes. Las asignaturas que cuentan con aula virtual no permiten que ustedes suban documentos a través de Mi UTLA, porque se supone que la vía de comunicación es el aula, ¿ya? En este caso, yo por ejemplo tengo esas aulas asignadas y esta sería el aula de Edu 107, taller de comunicación oral y escrita, ¿ya? Esta es el aula de Reduteca, una plataforma que vamos a revisar más adelante que está vinculada al uso del taller de comunicación oral y escrita, ¿ya? En el caso del aula del 107, uno ingresa, aquí le aparece la descripción del programa, luego foros de consulta informativos, foro de consulta alumnos y también un foro de coordinación docente, ¿ya? La idea es que ustedes puedan contactarse con sus estudiantes por medio de este foro y ahí ustedes van a poder ingresar, ¿cierto? Y a mí me sale únicamente la sección que yo tengo asignada, que es la NRC 7692, y yo puedo entonces escribir un mensaje para esos estudiantes. En el caso que ustedes tengan más de una sección, van a tener que seleccionar acá, ¿cierto?, el NRC del curso con el que se quieran comunicar y añadir los temas de discusión. De igual manera, acá en el foro docente, ustedes pueden escribir
añadir un tema de discusión entre docentes, hacer una consulta a sus pares, proponer alguna situación. La idea es que se pueda utilizar esta aula virtual. Acá entonces encontramos el programa de la asignatura, y en el caso de algunos profesores me comentaban que habían recibido 2 programas del EDU 107. Esto se debe a que hasta el año pasado ya los programas se subían al sistema de manera PDF, ya ustedes tenían esta visual de los programas, que es la visual que tienen en aula virtual. Sin embargo, desde mi UDLA, a ustedes se les asigna, tanto a ustedes como a los estudiantes, un programa en un nuevo sistema de administración de programas académicos, ADMA, ya, que tiene una estructura y un formato bastante poco amigable, los textos están un poco desorganizados, ¿cierto? Eso. Exacto. Por ejemplo, cuando uno va al tema de los contenidos, donde acá puede ver un título, un subtítulo, y en este caso tenemos, ¿cierto?, los puntitos que podrían ser números, 1.1, 1.2, queda todo aglutinado en un solo párrafo, ¿ya? Se está trabajando para que esos formatos cambien y se asemejen a este formato de PDF. Pero por ahora, por eso también subimos el programa en este formato en las aulas virtuales, o en general se los hacemos llegar porque es más amigable para poder trabajar como instrumento de planificación, como instrumento curricular, ¿cierto? Como les señalaba, entonces este programa fue actualizado el año 2014, no sufrió actualizaciones este año. Tiene 2 horas de clase teórica y contempla un trabajo personal de 4 horas, ¿ya? Es importante tener esto claro porque cuando nosotros planificamos el trabajo de nuestras actividades, muchas veces señalamos, bueno, no podemos ver una película porque tenemos 2 horas de clase y la película dura 2 horas 30. Le voy a dejar al alumno que la vea en la casa. ¿Puede el alumno realmente, el crédito de esta asignatura contempla ese tiempo? Este es el tiempo que está contemplado para esta asignatura. Un estudiante, para poder cursar el EDU 107, debe disponer al menos de 6 horas semanales, ¿ya? Ese es el tiempo que debe distribuir. Entonces, las tareas que se designan para realizar en el aula virtual, que deben traer las lecturas, están directamente relacionadas con ese tiempo que el estudiante dispone. Y eso es importante señalarlo desde el inicio, de que el estudiante se acostumbre. Además, como nosotros nos hacemos cargo de un alumno de primer año, lo que hacemos es acompañarlo, ¿cierto? No solo en esto de la adquisición de habilidades comunicativas, sino, como les señalaba, en este eje de inclusión a la vida universitaria. Vamos a saltarnos la descripción de la asignatura, que ya la revisamos, ¿cierto? Comentarles también que actualmente nuestros programas plantean objetivos y aprendizajes esperados, ¿ya? Sin embargo, dado que nosotros estamos actualmente viviendo todo un proceso institucional, la universidad está trabajando en el desarrollo de su modelo educativo, se están orientando los programas, los perfiles de egreso hacia resultados de aprendizaje. En ese sentido, en el corto plazo, este apartado que nosotros vemos de objetivos y aprendizaje esperado se va a fusionar y se van a presentar los resultados de aprendizaje de ese programa y en qué medida aportan al perfil de egreso de la carrera al que se encuentran vinculadas. En el caso del EDU 107 es un programa que no está solamente para una carrera, sino, como les comentaba, es transversal para la facultad, entonces aporta al perfil de egreso de todas esas carreras, ¿ya? Vamos a detenernos entonces, de todas maneras, en la lectura de los objetivos generales, ¿cierto? Desarrollar habilidades discursivas orales y escritas que permitan adquirir y mejorar la competencia comunicativa en distintas situaciones y contextos y considerando diversas audiencias y interlocutores. Conjugar el conocimiento formal de la lengua con el conocimiento funcional de la misma, de acuerdo con distintos usos lingüístico-discursivos. Y por último, desarrollar habilidades metacognitivas y metalingüísticas para tomar conciencia de las propias formas de pensar, hacer e interpretar los contextos que los rodean y así tomar conciencia de los procesos metacognitivos. Vamos a ir entonces a mirar el contenido, cómo está distribuido los contenidos y las clases teóricas en este programa. Este programa contempla 3 unidades, ¿ya? Una primera unidad que se denomina competencia comunicativa e identidad docente, que viene a ser una introducción, ¿cierto? Se parte con una reflexión sobre capital cultural e identidad docente para entrarnos ya al tema de la competencia comunicativa.
los tipos textuales, la intención comunicativa, estructura textual, ¿cierto?, donde se revisan ideas principales y secundarias, los aspectos normativos de la lengua, sintaxis, ortografía y puntuación, la organización textual y discursiva, la oración y el párrafo, y se realizan actividades de lectura, análisis de textos académicos, se desarrollan cuestionarios de lectura, investigación en diferentes medios de información, ejercitación y redacción de textos breves y actividades de autoevaluación y coevaluación. Esta misma estructura es la que se replica en la unidad 2 y 3. La unidad 2 se titula Leer y escuchar el mundo que me rodea, es decir, nos planteamos desde la comprensión, ¿ya? Comprensión lectora, se trabaja el informe de lectura, comprensión auditiva y actividades que acompañan a esta segunda unidad. La tercera unidad, hablar y escribir para expresar ideas, es decir, desde la producción, el modelo de producción textual, el ensayo, la exposición oral y actividades que van acompañando, ¿cierto?, esta organización de los contenidos y los objetivos a trabajar. Como podrán ver, la primera unidad es más bien introductoria, la segunda unidad tiene que ver con comprensión y la tercera con producción. En ese sentido, los instrumentos están vinculados a estas unidades. La cátedra 1 es la elaboración de un informe de lectura y la cátedra 2 la elaboración de un ensayo. Vamos a volver a la presentación para revisar estos elementos. Revisamos, ¿cierto?, ya las unidades. La unidad 2 presenta ya un módulo virtual. Voy a acá hacer un juego entre la presentación y podemos ver que acá está la metodología de trabajo, ¿cierto? Se plantea que, por favor, no realizar las actividades antes de revisar los contenidos. La evaluación del curso contempla 2 actividades presenciales, 2 actividades e-learning, 2 pruebas de cátedra y el examen final, que se plantea como un portafolio e idealmente una presentación oral. Sabemos que los tiempos son muy acotados, entonces en general lo que hacemos es presentar el portafolio que contemple el trabajo de todo el semestre, ¿cierto? Las múltiples redacciones, por ejemplo, del informe, de las fichas de lectura, su corrección, la corrección de la cátedra, la elaboración de las distintas borradores y versiones del ensayo, el ensayo final que sería la cátedra 2, todos los trabajos como portafolio y más que una disertación o una presentación se puede hacer una pregunta, por ejemplo, de algún tema y que el alumno la responda para evaluar, ¿cierto?, la habilidad comunicativa oral. De esa manera, por ejemplo, lo he implementado yo en los años anteriores. La unidad 1, entonces, únicamente presenta un manual de ortografía, algunos textos que plantean el sílabus, el texto de la cátedra 1 y 2, ¿ya? Este texto, usted lo sabía, es el texto que está programado para la primera clase. Ustedes pueden desde ya, si quieren, multicopiar. Les recuerdo que todo lo que es la solicitud de material, cada sede tiene tiempos distintos, pero que en general van entre 48 y 78 horas mínimos de envío para que el material esté para sus clases, ¿ya? Entonces, para que ustedes, si van a preferir que el material lo tengan impreso ustedes para esa primera clase, solicitarlo desde ya para la próxima semana o proyectarlo o llevar quizá algunas versiones, hacer un trabajo grupal, eso ustedes lo tienen que ir evaluando. Solamente una cosa de carácter práctico. Si yo por ejemplo me hace la misma pregunta, ¿cómo multicopiaba esto antes de la clase? Y después eso cuentas con el saco, porque no es una figura, no tiene esa claro, información. esa información la tiene el sistema de multicopiado, ¿ya? Ustedes lo que tienen que hacer, esa información se les debió haber hecho llegar el académico que lo citó a esta reunión, ¿cierto? Es su académico con el que van a tener contacto respecto a este curso. Porque hay académicos que ven las asignaturas transversales y otros que ven las disciplinares. Puede que si hacen más de un curso tengan más de un interlocutor. Les tiene que haber enviado algún documento donde les explican el tema de las boletas, ¿cierto? Cómo tienen que emitirlas, en qué fecha y a quién se le deben solicitar las impresiones. Cuando usted solicita las impresiones, en general ahí está descrito que en el asunto debe señalar el curso y el NRC y adjuntar el archivo, ¿ya? Para esta primera vez que ustedes no tienen conocimiento de los estudiantes, ustedes pueden solicitar que en el fondo él revise de acuerdo al número de alumnos que presenta el NRC, ¿ya? El curso presenta cierta cantidad.
Otra forma de saber ya cuántos alumnos ustedes tienen es a través de mi UDLA. Cuando ustedes ingresan por mi UDLA, les aparece el módulo de gestión del curso. Ustedes van a poder cargar las notas y ahí está el listado también de asistencia para llevar el registro. No, hasta que no empiece. Hasta que no empiece, claro. Sí, hasta que no empiece y además hasta que no esté avanzado el primer mes, no tenemos el número oficial. O sea, puede que después tengamos más estudiantes o menos estudiantes. Por eso, al menos yo sé que en el sistema de multicopiado ellos tienen acceso al registro por NRC. Y aquí en esta plataforma, si tú abres participante, sí. En algunos cursos está cargado y en otros no. Claro. Por eso, yo por ejemplo acá tengo 42 estudiantes en este curso, ¿ya? Pero puede ser que de aquí a la próxima semana me asignen nuevos estudiantes o menos estudiantes. Entonces, lo que yo les sugiero es hacer la solicitud del material de multicopiado en las primeras semanas de esa manera. Luego ustedes indican la cantidad de copias, ¿ya? Esto es fundamental para una actividad que se realiza la segunda semana. Vamos a ir revisando aquello. Como les decía entonces, los módulos virtuales, perdón, estábamos en eso mirando el aula, se inician desde la segunda unidad. Si se fijan, la primera unidad es únicamente una carpeta de repositorios de estos archivos. Sin embargo, luego la unidad 2 y la unidad 3, acá se repiten los textos que ya estaban en la carpeta 1, porque se trabajan desde el inicio, pero para que el estudiante igual, cualquier cosa sepa, ahí de nuevo están los textos de cátedra, ¿ya? Y acá están las actividades. Entonces, por ejemplo, el modelo de producción textual, ahí podemos revisar después el sílabo. Supongamos la clase 3 nos va a decir, le va a decir al estudiante que vaya a ese módulo y que realice esa actividad, ¿ya? Cuando miremos el sílabo en detalle, vamos a volver a mirar acá para hacer ese ejercicio. Vimos entonces las unidades, como les decía yo, los módulos digitales, ¿cierto?, que trabajan en relación al aula virtual del curso y también a la plataforma Reduteca. Voy ahora a ir a mirar el sitio para que podamos hacer esta revisión de los materiales que están... Acá está el sílabo, que están tanto en el aula como en Reduteca. El sílabus entonces es un instrumento que también está desde el año pasado, desde el 2014. Este sílabus es un sílabus de modalidad tradicional, diurna y vespertina, entonces está estructurada en 18 semanas, acorde al calendario académico UDLA. Entonces tenemos, por ejemplo, una primera semana donde se considera dar a conocer, ¿cierto?, los principales aspectos del programa, el sílabus, que es un instrumento no solo para nosotros como docentes, sino también para los estudiantes. Como ustedes pueden ver, contempla el tipo de actividad, es decir, la clase y el trabajo personal. Luego en el sílabo executive ustedes van a encontrar un ítem acá que indica también los tiempos, es decir, 2 horas y 4 horas, debería estar ahí detallado. Y las orientaciones didácticas, los contenidos a trabajar, las actividades sugeridas para el profesor, las actividades del estudiante, recursos, tipo de evaluación, alguna observación o comentario, ¿cierto? Y las actividades que se le va a ir solicitando al estudiante de trabajo personal, junto con la bibliografía que va apoyando a esta asignatura. Entonces, por ejemplo, el estudiante, la primera semana, ¿cierto?, se participa en una dinámica grupal, se escuchan indicaciones del profesor sobre el desarrollo de la guía del texto. Usted lo sabía, ¿ya? Leen de manera guiada el texto, contestan preguntas y luego resuelven las dudas de clases. La idea es que se pueda revisar el sílabo, ¿cierto? Se pueda revisar la plataforma Reduteca, explicarles cómo funciona, cómo se descargan las cápsulas, etc. Y el alumno entonces en su trabajo personal, ¿qué debe realizar? Hacer la relectura del texto y terminar la guía de trabajo individual, en pareja o de manera grupal y llevar a la clase siguiente. Está ya y ya terminó. La segunda clase, la segunda semana, se programa una evaluación de diagnóstico, ¿ya? La asignatura EDU 107 contempla la aplicación de una evaluación diagnóstica pretest y posttest. Es la misma evaluación, por ello ustedes no pueden entregarle los resultados a los estudiantes, entregarle la evaluación, ¿cierto?, sino que pueden hacer una retroalimentación luego cuando tengan los resultados de manera colectiva, ¿cierto? Le pueden dar un indicador de nivel de logro, ¿cierto?, pero no las respuestas.
porque la idea es poder comparar si luego de la realización del curso el estudiante realmente progresa o no en la adquisición o en el desarrollo más bien de la habilidad comunicativa. Para esta clase, entonces, que es la segunda semana, es fundamental que ustedes soliciten el multicopiado de este pretest. La próxima semana debieran ya, idealmente el lunes, mandar el correo, ¿cierto?, solicitando que para su clase siguiente, de la semana del 16 más 7 son del 23 al tanto, ¿cierto?, cuando a ustedes les toque su clase, esté ese material. ¿Cómo funciona? Ustedes lo retiran en la sala de profesores, lo solicitan por correo con las indicaciones y luego cuando llegan el día jueves, por ejemplo, a las 2 de la tarde a hacer su curso, se acercan a la sala de profesores, piden la llave y solicitan el material para poder implementarlo en clases, ¿ya? Se realiza el test, está contemplado una duración de 1 hora el test, ¿ya? Y luego ustedes pueden hacer alguna actividad orientando para la clase siguiente, ¿cierto? Acá se sugiere un cuestionario de preguntas del texto a leer para la clase siguiente, que es Educar, de Humberto Maturana, que también lo encuentran disponible en la plataforma. Como trabajo personal, entonces, lectura comprensiva del texto de trabajo grupal, que es Educar, de Humberto Maturana, establecer ideas principales del texto y 3 aportes del autor que les parezcan relevantes para el mejoramiento de la educación, fundamentando la respuesta, ¿ya? Entonces, idealmente al inicio, los trabajos más bien grupales, colaborativos, y después poder realizar algunas actividades que sean individuales. Trabajar con textos pequeños. Por ejemplo, veía en mi sección son 42 estudiantes. Me encantaría poder tener 10, 5 y hacer un trabajo diferente, pero obviamente dado los tipos de cursos que tenemos serán el tipo de textos que vamos a trabajar clase a clase, ¿ya? ¿Sabes qué? También aparece en el sílabus y la sugerencia de hablar de perfil del docente. Ese es un texto que tenemos que trabajar donde uno se nutre para poder ser, digamos, coherente con que haya correspondencia entre la universidad y lo que uno hace en la clase. Ya, perfecto. Respecto a perfil docente, en el fondo, bueno, los mismos textos de las cátedras hablan, ¿cierto?, sobre la formación y sobre el rol docente, ¿ya? Más que perfil docente, es el rol docente el tema de la reflexión de la asignatura, ¿ya? También donde se misión de la facultad, uno también busca ese material. Sí, también lo puede trabajar al interior de la asignatura, ¿sí? Esa es la estructura del sílabus, ¿ya? Más adelante entonces se siguen presentando las distintas clases y, por ejemplo, acá nos encontramos en la clase número 3 con una actividad que ya tiene que ver con el aula virtual. Nos plantea acá que leen y retroalimentan conocimientos sobre los distintos tipos de lectura, unidad 2, módulo 2 en aula virtual. Revisión de dossier ortográfico en aula virtual, esto se debe realizar progresivamente a lo largo del curso y tener como material de apoyo. Es decir, ese texto que estaba en la unidad 1, que sepan que está ahí, que lo empiecen a revisar y que lo tengan. No es que ustedes van a estar en clase revisando temas de ortografía, sino que el estudiante sepa que ahí se puede dirigir y que en el caso de alguna duda puede consultarle a ustedes. Lectura respecto a fuentes de información y selección de fuentes académicas en unidad 3, módulo 1, actividad 1, selección de fuentes académicas, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a iCampus, por ejemplo, unidad 2, módulo 2 en aula virtual, unidad 2, módulo 2, el proceso de lectura antes, durante y después. Entonces la idea es que el estudiante ingrese y realice la lectura de lo que está acá detallado y ustedes puedan, en el caso de que aquí indique hacer la actividad 1, hacer la actividad 2, la actividad 3, ustedes pueden determinar las actividades en ese sentido para los ejercicios, no están detalladas como esta actividad corresponde al ejercicio 1, al ejercicio 2, al ejercicio 3, sino que quedan ustedes en libertad de hacerlo. Ustedes pueden pedir todas las actividades y todas son evaluadas y ustedes registran puntuación. Eso es una libertad de ustedes. O pueden decir el estudiante queda libre de hacerlo, pero a mí me interesa que entregue la actividad 2 como nota para el ejercicio 3, por ejemplo. La idea es que ustedes ahí puedan trabajar con ello de una manera más flexible, dado que tenemos este pretest y la cátedra, ¿cierto?, más estandarizada. Ahí, por ejemplo, entonces, si tuvieran que hacer la actividad 1,
nos redirigiría al archivo, ¿cierto? Que ahí se está descargando, esperemos que abra, donde plantea ahí está. La actividad 1, uso de estrategias para antes de la lectura. ¿Ya? Entonces esa es una guía que se plantea para trabajar en esa unidad. No sé qué nos pasó aquí. Ángela, ¿ese tipo de material se revisa directamente en el aula virtual o tú le llevas la revisión al chiquillo a la clase? Se puede subir al aula virtual. En general, yo los invito a que ustedes puedan buscar también la forma que les acomode más a ustedes, a los estudiantes, porque a veces el aula virtual, subir los documentos, los alumnos dicen que lo subieron, a usted no les llega, ustedes lo revisaron, lo subieron, al alumno no le llega. Entonces, en el fondo, por ejemplo, en mi caso, yo soy un poco a la antigua y me gusta más la versión papel porque los rayo y les comento y les digo, ustedes deben traerlo y eso queda en su portafolio, ¿ya? Entonces, es mejor porque si no después lo imprimen y está la revisión, pero en blanco y negro. Entonces, yo prefiero el tema del trabajo en papel, que los alumnos entreguen las actividades y que sean partes del portafolio, ¿ya? Pero también ahí les doy la libertad de que ustedes, en el fondo, puedan ir viendo cómo administran de mejor manera. Como les señalaba al inicio los profesores que habían llegado a un comienzo, este es un curso que, claro, tiene un programa determinado, tiene un sílabo estructurado, tenemos evaluaciones estandarizadas, están las rúbricas, pero no porque pensemos que ustedes no son capaces de hacer este curso en su totalidad, sino que atendiendo a la realidad de UTLA, que tenemos 6 campus, 3 modalidades, ¿cierto? Tenemos que asegurar que todos nuestros estudiantes puedan experimentar, ¿cierto?, un estándar mínimo de experiencia de una asignatura de este tipo. Entonces, va orientada a ese tipo, a ese objetivo, perdón. Pero lo que ustedes puedan añadir, si ustedes creen más pertinente, más que realizar esa actividad de estrategia con esa guía, otra guía, o realizar una lectura de un texto literario que no esté contemplado en el sílabo, también lo pueden hacer. Lo importante es entender que hay una cátedra que va a evaluar ciertas habilidades, como la elaboración de un informe de lectura, ¿cierto? ¿Cómo llegamos ahí? Nosotros seremos los que estamos más capacitados para determinar cómo hacerlo. Pero debemos llegar a ese momento, en esa fecha, para dar cuenta de ese aprendizaje. Por último, me interesa reiterar, ¿cierto?, el tema de la evaluación. Insistir entonces en el tema de la evaluación de la asignatura. Como les señalaba, la asignatura contempla la metodología de portafolio, porque a través de ella creemos que podemos monitorear la evolución. Es importante que el alumno pueda darse cuenta, sobre todo como una asignatura de primer año, de ese avance que tiene, ¿ya? De que si realmente trabaja metódicamente, hace las actividades, hay un progreso, el que sea, pero hay un progreso. La asignatura, nuestros estudiantes siempre tienen un progreso, y eso es sorprendente en muchos casos, como desde los textos iniciales hasta los textos finales. Idealmente también, por ejemplo, en oralidad se les pide grabarse, que se graben leyendo un texto, ¿cierto?, haciendo un microcuento, un poema, distintas actividades que ustedes contemplen, y que después puedan ellos grabarse hacia el final y también ver si hay algún cambio en la rigidez, ¿cierto?, en el lenguaje corporal, en la pronunciación, etcétera, para poder entonces monitorear ese proceso. Contempla entonces la asignatura ejercicios, un 20%, ejercicios de clase presencial, módulos de aula virtual y las cátedras. Las cátedras tienen, los ejercicios son un 20% en su conjunto. Ustedes determinarán ahí cómo los consideran, tienen las notas, ¿cierto? Un segundo para verificar eso. Acá me entró una duda respecto a la ponderación. Sí, el programa plantea 4 ejercicios. ¿Cómo los distribuyen, cierto? Si quieren hacer 10 ejercicios y después los ponen como una sola nota o no, ahí queda la libertad. Las cátedras son 2, están fijadas por semana de sílabus, corresponden al 45% de la asignatura, y el examen de portafolio el 35%. Se plantea una estructura de 35 preguntas de comprensión lectora sobre un texto escrito, producción de un texto escrito y una exposición oral. Sabemos que
con un grupo tan grande, hacer una prueba, más el portafolio, más la presentación oral, se sugiere, por ejemplo, el tema de la evaluación del portafolio, donde nosotros ahí ya tenemos el trabajo de la comprensión lectora, tenemos la producción del texto escrito, por ejemplo, a través de la corrección del informe de lectura, de la ficha de lectura y de la cátedra. O sea, es decir, al corregir la cátedra 1 y la cátedra 2, yo ya estoy dando un paso más desde mis cátedras hacia el examen. Y como les señalaba, la exposición oral. El formato que yo he implementado en mis cursos es, se fija un día, el día del examen, presencial, los alumnos vienen ordenados, no es necesario que vengan, siempre se preocupan de si tienen que venir formal, ¿cierto? No, tienen que venir únicamente ordenados y hacen entrega formal de su portafolio. Desde el ingreso tiene que ser formalidad de toda la cercanía y el vínculo que se puede haber desarrollado en el semestre, queda ahí, ¿cierto?, afuera de la sala, usted entra lo más formal posible, hace entrega de su portafolio y se procede a realizar una pregunta y el alumno tendrá que argumentar su respuesta en 5 minutos, en un tiempo que determinemos acorde para poder dar cuenta al volumen, ¿cierto? Si tenemos 10 alumnos podremos hacer algo más largo, pedirles que expongan sobre un tema, etc. Esa es la sugerencia dado los tipos de secciones que tenemos, ¿sí? ¿El examen es también estandarizado para todo el curso? No, el examen no tiene una rúbrica estandarizada actualmente. Ya la idea es poder avanzar hacia la estandarización de esa rúbrica. Sí, por ejemplo, nosotros en otros cursos también la idea es que la misma comunidad educativa podamos llegar a acordar una rúbrica. Quizás sería interesante que nos planteáramos decir, bueno, podríamos, ya que tenemos todo el semestre y tenemos las dos rúbricas de la cátedra 1 y la cátedra 2, proponernos una rúbrica común. Y quizás alguien dice, sí, a mí me gustaría sugerir un instrumento, ponerlo y podemos trabajar en ese sentido, de esa manera. Pero no está definida una aplicación de una rúbrica o una pauta de cotejo, ¿cierto? Un instrumento de evaluación estandarizado para el examen, ¿sí? Las preguntas y todo entonces sale de la creatividad. Exacto, de cada profesor. Cada uno elabora ese examen. Por eso les señalaba que pueden realizar preguntas de comprensión lectora, es decir, aplicar una breve prueba, más la entrega del portafolio. Puede ser la entrega del portafolio, ¿cierto? Más la prueba, más un texto escrito, más la presentación. O sea, la idea es que ahí ustedes puedan hacer una instancia de examen lo más enriquecedora posible, pero también atendiendo la realidad del curso, ¿ya? O sea, por eso no se ha fijado aún de manera estandarizada. Les voy a mostrar los instrumentos de cátedra, las rúbricas. En el caso de la cátedra 1 es un informe de lectura, ¿cierto? Solicita frente a los objetivos, instrucciones y las consideraciones, respetar la estructura de un informe de lectura, que es la que se ha trabajado, ¿cierto?, en clases. Debe contener a lo menos 2 citas textuales de acuerdo a normas APA y una paráfrasis. El informe debe respetar las normas de redacción formal y ortografía literal, acentual y puntual. Tiene ya determinado un espacio, no se puede superar, ¿cierto?, ese espacio para la redacción. ¿Por qué? Tenemos 5 páginas, si no me equivoco. Sí, son 5 páginas porque también tenemos que pensar que tenemos un volumen de 42 estudiantes. Nos encantaría que el informe de lectura fuera de 15, 20 páginas, pero también tenemos que entender un alumno que está iniciando y además nos hacemos cargo de la realidad de nuestro docente, no podemos pedirle que corrija 42 ensayos de 20 páginas cada una, ¿cierto? Más la revisión que queremos que tenga constante en todas las clases de apoyo y retroalimentación. Entonces, tanto para el pretest, no les había mostrado el pretest, me salté el orden, disculpen. La idea era revisar el instrumento de diagnóstico. Este es el instrumento de pretest o posttest. Es el mismo, como les señalaba. Está formulado en base a PISA, así que debería todos nuestros estudiantes poder contestarlo, porque el nivel al que apunta, ¿cierto?, la evaluación PISA es menor edad, ¿cierto? Pero ahí nos damos cuenta que el curso al que está dirigido la evaluación no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el logro de la habilidad comunicativa en este sentido. Y este pretest va acompañado de una planilla de vaciado, tanto de los datos de pretest como de posttest. Acá nosotros ingresamos el nombre de nuestro estudiante, los puntos de acuerdo a la pauta de corrección del pretest y
lo mismo con el post-test. Son 2 planillas, ¿ya? Y en el caso de la cátedra, lo mismo, se pide que se llene la planilla con la dimensión de acuerdo a la rúbrica que se utiliza. Esto es nuevo, en años anteriores no se pedía la planilla de la cátedra, únicamente se pedía que se realizara la corrección con la rúbrica. Sin embargo, en el año anterior y en el análisis que se observó, había notas que no podían condecirse con la rúbrica y nos quedaban algunas dudas con algunas dimensiones. Entonces se implementó este instrumento. En el caso de las planillas de Cátedra 1 y de Cátedra 2, no hay una fecha para el envío. Sí, ustedes tienen una fecha para subir las notas, ¿ya? Hay un tiempo para poder ingresar las notas de cátedra y de examen en aula. Los ejercicios no. Ustedes pueden llegar hacia el final del semestre y poner las notas de ejercicio en ese momento, ¿ya? Pero de todas maneras es preferible ir progresivamente para que el estudiante ya sepa que vamos reprobando, vamos aprobando, cómo voy, ¿ya? La posibilidad de posteriotar, ¿no? La asignatura, claro. Nosotros en UNDA, lamentablemente o favorablemente para el estudiante, donde uno mire, tiene la posibilidad de descargar la asignatura en cierto periodo. Entonces, claro, si no saben sus notas de ejercicio, podrían no descargarla o descargarla. Ellos hablan de votar. Sí, de votar el ramo, exacto. Bueno, entonces como les señalaba, tenemos las 2 cátedras, el pretest y el posttest, y las distintas planillas donde les solicitamos que ustedes puedan ingresar la información, ¿ya? Como les señalaba al inicio, este año lamentablemente yo no voy a ejercer el rol de líder académico, dado que asumí la dirección y que estoy con el proceso de acreditación, así que eso hace un poco más difícil, pero el sistema que se va a llevar a cabo entonces es por medio de sus docentes planta. O sea, por ejemplo, en el caso de María Aurora en la Florida, Lilian Bastías es con quien ella se contacta. Acá en Santiago Centro me parece que es Jaime o Pablo Páez, porque son las personas que ven los cursos transversales. Jaime, ¿ya? Jaime González. Entonces, con él se contactan con el envío de planillas. ¿Quién se los va a enviar después? A otra persona en FEDU, Ángela Silva, que es quien concentra, ¿cierto?, la recepción de estas planillas, hace el consolidado de la información para el posterior análisis, ¿ya? Entonces, reiterar como elemento importante que cada uno de ustedes gestiona las impresiones, que es importante considerarlo desde ya, que el material ya está en el aula, que el pretest se aplica en la segunda semana, para que lo tengan desde ya considerado, y que, como les señalaba, los instrumentos, las cátedras son estandarizadas a nivel nacional. El sílabus lo revisamos, el aula virtual también, y lo único que nos quedaría pendiente sería entonces poder mostrarles el aula Reduteca. ¿Por qué el aula Reduteca? Porque muchas veces el sílabus sugiere que revisen cápsulas de contenido o algunas actividades que están en Reduteca, tanto para el docente como para el estudiante. Reduteca, les cuento, es una plataforma de módulos, un mapa de recursos digitales, ¿cierto?, vinculado al currículum escolar. Es un proyecto FEDU que se inició el 2012. Tuve la suerte de estar a cargo de este proyecto cuando llegué a la Facultad de Educación, y se elaboró en el área de matemáticas y de lenguaje, contemplando todo el currículum de enseñanza media. Es decir, cuando uno ingresa, por ejemplo, aquí a la grilla de lenguaje y comunicación, está organizada, como les señalaba, vinculada a las bases curriculares, y por eso está en 3 ejes: comunicación oral, lectura y escritura, ¿ya? Los 4 años de enseñanza media, que en esa oportunidad nos incorporaban a un 7º y 8º, ¿cierto?, para la enseñanza secundaria, por eso está organizado de esta manera. Está organizado desde habilidades, no de los contenidos, y de manera progresiva, como esa habilidad se va trabajando en los 4 niveles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, encontramos participar en diversas situaciones comunicativas orales sobre diversos temas, y luego no solamente sobre diversos temas, sino temas de interés personal, luego que impliquen el uso del discurso argumentativo y secuencial, y luego una estructura de argumentación dialéctica. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con argumentación es algo que nosotros vamos a trabajar en ensayo, ¿cierto? Argumentos propuestos en distintas, los modos de argumentación, también nosotros lo vamos a trabajar. Entonces acá tenemos una cápsula de modos de argumentación. Reduteca está constituido por cápsulas de contenido, bloques de ejercitación y algunos recursos
transversales como de tutoriales de elaboración de blog, de Prezi y también videotutoriales sobre temas específicos. Lamentablemente, en el caso del lenguaje actualmente aún no están los links de los videos de lenguaje. Tenemos videos sobre normas APA, 8 minutos, cómo escribir un informe de lectura, 9 minutos, cómo hacer un ensayo, cómo escribir una carta y ese tipo de temas. Estamos gestionando para que se carguen, porque idealmente lo que esperamos es que se usen desde Reduteca, y si no, como plan B, vamos a ver la posibilidad de enviarles los links para que ustedes los dispongan, porque están en un canal institucional UTLA, se pueden acceder con el link para que o bien le hagan llegar el link al estudiante o bien lo proyecten en clase cuando estén trabajando esas unidades, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, el estudiante podrá encontrar una cápsula de contenido sobre los modos de argumentación, modos de razonamiento. La cápsula se estructura con una contextualización, ¿cierto? Palabras claves, presentación del tema. Luego un bloque central que trabaja el tema propiamente tal, ¿cierto? Y 3 ejes, lo que debes saber, recuerda que y sabías que. Es decir, un vínculo con aprendizajes previos, recuerda que, lo que debes saber, un diálogo con aprendizajes que deberían estar habilidades de manera paralela para ese contenido o esa habilidad en cierto nivel, y luego anticipar un futuro contenido o aprendizaje, ¿sí? Esa es la estructura, más un mapa de conocimiento y enlaces de interés. Los enlaces pueden que estén en algunos casos caducados porque esta plataforma y las cápsulas se realizaron en el 2012. En el caso de los links no han sido actualizados para ser un documento PDF. Tenemos 70 módulos, 70 bloques en lenguaje. Cada bloque va desde 1 a 10 cápsulas, así también los ejercicios. Entonces, 2012 a 2015 ahora ya nos toca un proceso de revisión y actualización. Eso sería por ahora el tema de esta reunión, donde la idea es revisar, ¿cierto?, las orientaciones curriculares para la realización de esta asignatura. Ahí yo les dejo el correo del director subrogante de Escuela de Educación, Cristian o Adrián Villegas, para que ustedes se contacten. La idea es que cualquier duda o consulta sobre la asignatura se dirijan al director de escuela. A través de sus docentes plantas van a recibir la información respecto a recordarles quizás el envío de las planillas, ¿cierto? Y enviarles la planilla propiamente tal al académico o al coordinador académico en campus, ¿ya? De todas maneras, yo les dejo ahí mi correo. Yo he trabajado en la elaboración del programa, de sílabus, de cerca, entonces también voy a estar dictando la asignatura, así que tampoco me significa algo muy alejado. Voy a estar haciendo lo mismo que ustedes, día a día, semana a semana. Así que a través de foro docente, idealmente, para que podamos constituir una comunidad, ¿cierto?, de enseñanza-aprendizaje, o vía correo, no duden en consultar. Les responderé, me demoraré quizás, pero lo haré. Gracias. Todas las consultas ahora que tenga. Yo me acuerdo que se trabajaba en el portafolio virtual y tú hablabas de traer el portafolio virtual. ¿Cómo es el portafolio físico el que se trabaja? ¿Es preferible? Yo trabajo preferiblemente con el portafolio físico, ¿ya? No vamos a exigir en ese sentido que la documentación sea vía aula virtual. Lo que sí se solicita es que ustedes puedan dejar evidencias de estos trabajos. Y en ese sentido pedirle a los estudiantes que le entreguen el mejor portafolio y el que no esté tan bien, ¿ya? O sea, el mejor y el peor, no me gusta eso, pero es como poder tener una mirada de cómo fue la realidad del curso, ¿cierto? Lo mismo con las cátedras. En las asignaturas, en cualquier asignatura nosotros solicitamos como directores de escuela que ustedes envíen los instrumentos cuando no son estandarizados y a que además después de enviar el instrumento envíen un registro, ¿cierto? Ya sea un escáner o el instrumento en original si el alumno lo entrega, porque los instrumentos son de los estudiantes, ¿cierto? Si él lo quiere dejar, para registro en sede. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que debemos evidenciar, ¿cierto?, todos nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo, por ejemplo, estoy en acreditación, pero Edu 107 es un curso que a todas las carreras les compete y que es algo que debemos estar
registrando constantemente. Por eso el tema del portafolio físico se puede dejar de esa manera. Voy a consultar de todas maneras si es que está bien habilitado como para que pudiesen hacer todo el ingreso de los documentos vía aula virtual. Lo desconozco porque ahí lo que pasaba también es que como se activan fechas, después no se podía ingresar la información. Entonces por eso lo dejamos más bien libre en el año pasado. Como yo este año no estoy de libre académico, no tengo, por ejemplo, acceso al aula como editora, yo no puedo cambiar nada, entonces tengo que consultar eso y se los podríamos hacer llegar esa respuesta a través del director de escuela por correo a todos ustedes. O por el mismo aula, porque ahí yo sí puedo, en el foro docente les debería llegar a todos el mensaje, ¿sí? Respecto a si alguien quisiera usar el portafolio digital. No sé si tienen alguna otra consulta, ¿ya? Como les señalo, lo importante es que ustedes revisaran que tienen acceso al aula, porque ahí está todo el material, todos los textos, los documentos para solicitar la impresión, y si no, contactarse con Mesa TI o con el académico para poder hacerles llegar el texto para la próxima semana, al menos. ¿Sí? msti@utla.cl en el caso en que no pudieran acceder a mi UTLA o a eCampus, que es el aula virtual. Yo no pude acceder a mi UTLA, no sé si todos manejan y conocen el tema de mi UTLA, ¿sí? ¿Ya? Sí, que es el módulo que se ingresa por www.utla.cl, donde ahí aparece el nombre de la asignatura, el NRC, el listado de alumnos, y uno ahí va cliqueando la asistencia. Recordarles también que se pide el llenado de una bitácora, es decir, cada clase uno selecciona el módulo, es decir, hoy día, jueves 12, ¿cierto? De 1 a 2, y puede decir lo que se realizó. Nosotros sabemos el sílabus, pero la idea es que ustedes puedan llevar el registro ahí, si efectivamente van alineados o no, o algún inconveniente, no se presentó ningún estudiante, un terremoto, lo que sea que pase, lo podemos dejar registrado. Problema administrativo, de salud, de lo que sea, ¿ya? Así que bueno, muchas gracias. No sé si anduvimos bien con el tiempo, dado el retraso al inicio. Así que desearles un muy buen semestre y estaremos en contacto. La lista les pido que